Como seguramente ya viste en la película Oppenheimer, el proyecto Manhattan consistió en la búsqueda de una bomba atómica. Pero, ¿sabías tú que las bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki eran completamente distintas? Una hecha de uranio y otra de plutonio. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a conocer los distintos tipos de bombas atómicas. Así que, en caso de no haber visto la película, no te preocupes, no te voy a dar spoilers, sino que vamos a hablar de física. Vamos a hablar de la física que hay detrás de los distintos tipos de bombas atómicas. Y hecha esta aclaración, adelante. Como vimos en el video anterior, en 1938 los científicos alemanes Otto Hahn y Lise Meitner descubrieron lo que se conocería luego como la fisión nuclear, en la cual el átomo de algunos elementos pesados podía dividirse liberando grandes cantidades de energía. Y unos años más tarde, Leonard Szilard teorizaría sobre las reacciones en cadena, es decir, un átomo de uranio se divide liberando neutrones que golpean a otro átomo de uranio, que a su vez se divide en elementos más pequeños, más o algunos neutrones, que a su vez golpean a otros átomos de uranio. Para que esto fuera posible, debía haber ciertas condiciones. Por ejemplo, se necesitaba que este uranio estuviese altamente concentrado, y esto se conocería como masa crítica, para que luego se pudiese sostener una reacción en cadena, que era la clave de la enorme liberación de energía de estas bombas atómicas. En el caso del uranio, recordemos que el problema era convertir el uranio 238 en uranio 235, que es el material fisible, lo que sería un gran problema, porque la masa crítica aumentaba enormemente en la medida que este uranio estaba, entre comillas, menos enriquecido. Por ejemplo, para un uranio enriquecido al 15% se requerían 600 kilos para poder producirse una reacción en cadena. En el caso del uranio enriquecido al 20% se requerirían 400 kilos y en el caso del uranio enriquecido al 90% se requerirían del orden de 50 a 60 kilos para que fuese posible la reacción en cadena. Pero, ¿cómo se produciría esta reacción en cadena? Vamos a considerar el combustible de uranio se divide en dos partes. Una de estas partes iba a ser un receptor y la otra parte iba a ser un disparador. Pues bien, cualquier explosión convencional podría impulsar el material contenido en el disparador hasta el otro lado de la bomba. Esta colisión entre el uranio del disparador y el uranio que estaba en el otro lado de la bomba aumentaría considerablemente la presión y la densidad. Sumado a unos cuantos neutrones que puedan andar dando vueltas por ahí, permitiría alcanzar la masa crítica para producir una reacción en cadena. Sin embargo, el enriquecimiento del uranio era un problema muy grave, no así la obtención de plutonio, que era la otra alternativa de bomba que estaban barajando los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. En el caso del plutonio 238, que es el isótopo de plutonio fisionable, el método del disparador no funcionaba correctamente, porque la reacción en cadena que se producía era tan rápida que no alcanzaba a fisionarse todo antes de que terminara la reacción en cadena, por lo que el potencial energético no se aprovechaba en su totalidad. Esto sería corregido con otro diseño. Ahora, en lugar de tener un disparador, lo que se tendría sería una esfera de plutonio en el centro, la cual estaría rodeada a su vez por una segunda esfera llena de explosivos. Al momento de detonar este explosivo, la presión sobre el plutonio se elevaría de tal manera que este se comprimiría alcanzando su masa crítica y generándose una reacción en cadena. De hecho, la primera bomba que se probó allá en junio de 1945 en Nuevo México, en el famoso ensayo Trinity, fue una bomba de plutonio. Sin embargo, se había logrado conseguir una bomba de uranio, y esta sería la bomba que se lanzaría en Hiroshima. En Hiroshima se lanzó una bomba de uranio, mientras que en Nagasaki se lanzó una bomba de plutonio. De hecho, la potencia de la bomba de plutonio era mayor que la potencia de la bomba de uranio. Sin embargo, además de la fisión nuclear, había otro mecanismo que se había explorado pero que había sido abandonado: la fusión, que consiste en la liberación de energía cuando chocan los núcleos de dos elementos livianos para producir un elemento más pesado. Por ejemplo, si nosotros hacemos chocar dos átomos de hidrógeno, puede producirse un átomo de helio. Este sería el camino que se experimentaría entre finales de la década de los 40 e inicios de la década de los 50. Nuestro protagonista, Oppenheimer, ya no se encontraba en este proyecto. Dejó de trabajar en Los Álamos unos meses después de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Pero, para lograr la fusión nuclear se requieren enormes temperaturas. Estamos hablando de millones de grados Celsius para que el choque entre núcleos de distintos elementos pueda producir elementos más pesados. Lo que se hizo fue construir una bomba de hidrógeno.
también conocidas como bomba H o bomba de fisión, fusión, fisión, porque lo que se hacía era detonar una bomba atómica dentro de esta misma bomba, que a su vez generaba grandes cantidades de radiación. Esta radiación, en lugar de salir inmediatamente como se había hecho con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, lo que hacía era reflejarse y encauzarse hacia un lugar en el cual había grandes cantidades de hidrógeno, principalmente deuterio y tritio, que son los isótopos del hidrógeno. Entonces, estas grandes cantidades de energía contenida en esta radiación era transferida a los átomos de hidrógeno, incrementando su temperatura enormemente, a millones de grados, iniciándose un proceso de fusión en el cual estos átomos de hidrógeno chocaban con tanta violencia que quedaban unidos, produciéndose elementos más pesados como el helio o como el litio. Recordemos que las reacciones de fusión producen cantidades de energía muchísimo mayores que las de fisión nuclear. Ahora bien, nuestro mecanismo no terminaba ahí, porque cerca de donde estaba el depósito de hidrógeno había otro depósito de plutonio, por lo que esta energía incidía en este depósito de plutonio, generando una segunda reacción en cadena. Una fisión que producía energía suficiente para generar una fusión nuclear, que a su vez producía una segunda fisión nuclear. Estamos hablando de que la primera bomba de hidrógeno lanzada, conocida como Ivy Mike en 1952, era 1000 veces más potente que las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. De hecho, este tipo de bombas, las bombas de hidrógeno, serían las bombas, entre comillas, estándar que tendrían las potencias nucleares. Pero, si creías que la locura humana terminaba ahí, estás equivocado, porque hay un último tipo de bomba nuclear que ha sido fabricado por la humanidad, conocida como bomba de neutrones. De hecho, esta bomba podría decirse que es una variación de la bomba de hidrógeno, solo que no hay un segundo compartimiento de material radioactivo. Buena parte de la radiación y de los neutrones liberados en dicha bomba ya no van a un segundo compartimiento para generar una segunda reacción en cadena, sino que son liberados inmediatamente. De hecho, esta bomba, si bien es mucho menos potente que la bomba de hidrógeno en cuanto a la energía liberada, la radiación que produce es mucho mayor. La cantidad de radiación ionizante que produce una bomba de neutrones respecto a una bomba de hidrógeno es del orden de 7 veces mayor. Y si bien esta bomba fue teorizada en 1958, sería en la década de los 60 cuando se realizarían unos pocos ensayos, porque a diferencia de la bomba de hidrógeno, en la cual se ensayó en muchas partes, el Pacífico en Estados Unidos o en Kazajistán en el caso de la Unión Soviética, se realizaron contados ensayos con bombas de neutrones, porque ya para la década de los 60 la población se había dado cuenta del enorme peligro que significaba que muchos países tuvieran bombas atómicas. Es más, sería durante esa época cuando comenzarían los primeros tratados de no proliferación nuclear. Un antecedente fue un acuerdo a inicios de la década de los 60 entre Estados Unidos y la Unión Soviética para no realizar pruebas nucleares en el espacio. La locura humana. Luego vendría a fines de los 60 el Tratado de No Proliferación Nuclear, en el cual los países que entonces no tenían armas nucleares renunciaban a desarrollar sus propios programas nucleares. Y bueno, espero que este pequeño resumen de los tipos de bombas nucleares te haya gustado. Si es así, no te olvides darle like al video, no te olvides comentarlo y no te olvides compartirlo con tus amigos. Y si te gusta mucho el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas a él y a que actives la campanita de notificaciones, porque me ayudarás con el algoritmo de YouTube para que le muestre este tipo de contenido a más personas interesadas por la ciencia, como tú. Y dicho esto, hasta la próxima.